están? Otra vez nos encontramos dándonos un lujazo gracias a la gente de Casio que nos ha mandado este PX 770, un piano que tenía unas ganas bárbaras de conocer. Si no vieron el video anterior, les recomiendo que vean el primer video, la parte 1 de este video, de este tutorial, que es donde lo ensamblamos. Fue un unboxing bastante difícil y crudo, estuvimos en una guerra mano a mano con el piano para poder ensamblarlo. Es un piano, como ya verán, un piano de 88 teclas, es decir, si estás haciendo un estudio de conservatorio con piezas de música clásica, el que te va a pedir el profesor es este modelo, no exactamente este piano, esta marca, este modelo, pero sí que tenga 88 teclas, que tenga acción martillo, que es lo que hace a que se simule el martillo golpeando en la cuerda del piano, y en este caso viene con unas teclas con una terminación como si imitara el marfil. La verdad que está buenísimo el desliz que tiene la tecla y se ven como semi mate, no es del todo brillosa, sino que es una tecla semi mate. Muy linda, muy buena terminación. Este piano tiene 3 niveles de sensibilidad, es decir, eso es algo también que te van a pedir los profes, es que según la intensidad con la que digite la tecla, el sonido va a tener mayor o menor volumen. Eso te permite hacer matices cuando estés tocando alguna pieza, alguna canción. Por otro lado, este piano ya viene, como decía, con mueble y se puede conseguir en 3 colores, como este modelo que está en negro, si no viene en terminación madera, o también se puede conseguir en blanco. Es muy lindo, es muy decorativo. Esta serie, la PX 770, se diferencia de su serie hermana Celviano en que las terminaciones son un poco más modernas, más minimalistas, cuando la serie Celviano era una imitación de los pianos verticales un poquito más clásica. Bueno, dentro de todo este minimalismo hace que sea con menos curvas, una cuestión un poco más cuadrada y más pequeño también, que ocupa menos lugar. Por otro lado, es un piano que pesa aproximadamente 30 kilos. Lo podés transportar, sí, pero igual es como para dejar en un living armadito y que lo uses, o en tu habitación y lo uses ahí. No es como para salir a tocar en vivo y transportarlo todo el tiempo. Este piano tiene 2 parlantes incorporados de 8 pulgadas. Siempre digo que pruebo los pianos o los teclados directamente con sonido ambiente para que puedan saber más o menos cómo suena real. Si lo conectamos todo suena muy bien, pero bueno, así pueden más o menos darse cuenta cómo es el sonido ambiente de este piano, cómo te va a sonar en tu casa. Por otro lado, este piano ya viene con los 3 pedales, no solo el de sustain, sino la pedalera completa, que son apagador, sordina y sustain, el sostenido. Básicamente los profes te van a recomendar que tenga el sustain. Los otros pedales ya no son tan usados, pero bueno, es importante que lo tengas y sepas para qué funciona. Este piano ahora lo sacamos porque estamos probando más que nada los sonidos, pero también trae un atril rebatible para poner las partituras acá que me da mi asistente. Está muy bonito, muy linda la terminación con unos marcos brillosos y fácil de colocar. Tiene 2 pequeñas grampas que lo colocas y se ajustan desde ese mismo botón. En ese mismo, y ahí queda la partitura. Lo vamos a sacar para que me puedan ver la cara. Ahí sacamos el atril, gracias asistente. Y por el lado izquierdo tiene una botonera que es básicamente el control de todo, donde vemos el control de volumen, función,
el demo, metrónomo, control de reverberancia, un botón de acceso a la función MIDI y grabación. También tiene un play para poder disparar las pistas que ya tengas grabadas y un acceso rápido al gran piano o al electric piano, cosa que estés tocando alguna función o con una banda y directamente tengas ahí una función rápida sin tener que hacer el cambio mediante la forma tradicional, que es apretar un botón función y seleccionar con una tecla el sonido que vas a usar. Bueno gente, como salida solo tiene dos salidas. Tiene USB, que es el tipo de conector de impresora, uno cuadrado, también lo traen las placas de grabación, y salida de auriculares. Simplemente eso, con eso vamos a poder hacer todo, no necesitamos más. Si lo querés reamplificar, directamente salís de la salida de auriculares y todo lo demás se maneja de la salida. Tiene una función que creo que es importante, no sé si todos los pianos la tienen, pero que si el piano nota que está sin uso durante 4 horas, se apaga automáticamente. Esto no es menos importante porque cuando bajás la tapa del piano, vos no te podés dar cuenta, tiene un LED acá abajo rojo que nos indica que está encendido, pero quizás no te diste cuenta, cerraste la tapa y te fuiste, entonces en vez de seguir calentando y recalentando su sistema, tiene una función de apagado automático a las 4 horas. Esto se puede igual desactivar por si estás en un en vivo y querés que quede encendido, lo podés desactivar buscando en el manual. Bueno, como decíamos, el piano, este modelo de piano tiene un sistema que es el 3 Sensor Tube, que es un sistema de sensibilidad en 3 niveles diferentes, donde el piano reconoce el golpe de tu mano y con eso le va a dar el volumen y la intensidad al sonido que necesita. Hemos visto en algún review de Roland que tenía hasta 7 o 12 capas de sensibilidades. Igual con 3, muchachos, yo creo que para un piano que es de estudio o un poquito más es un montonazo. Así que 3 capas de sensibilidad que está muy buena, funciona muy bien. Como decíamos, tiene 19 tonos y estos tonos se seleccionan desde la sección función que tiene en el panel derecho, y sobre las teclas vamos a encontrar los nombres del sonido. Algunas teclas pueden tener 2 sonidos, por lo tanto apretando el primer golpe de tecla vamos a lograr el sonido 1 y con el segundo vamos a pasar al sonido 2 que tiene cada tecla. Sobre estas funciones y estos sonidos que tiene asignado arriba del teclado, tiene una función que es Bass Lower. Cuando seleccionamos función y Bass Lower, lo que nos hace es dividir el teclado en 2, y acá vamos a seguir teniendo un piano. Cuando en mano izquierda vamos a tener un contrabajo. Entre todas esas funciones también tiene una función que se llama estratificación, lo que va a lograr a que vos puedas estar usando sonidos en diferentes capas. Vas a seleccionar desde función un sonido y luego podrás seleccionar un segundo sonido para que te quede como secundario. Es decir, el primer sonido va a ser el principal y un estrato más abajo. Esto todo se puede desactivar de la misma manera que se activa desde función, se vuelve a desactivar esta función. Este piano además tiene una función que creo que no había visto nunca todavía, o sí, o nunca la investigué, es el modo dueto. En el caso que estén estudiando 2 personas, el piano se puede dividir en 2
dejando la misma frecuencia de ecualización, la misma frecuencia de sonidos de un lado del piano y del otro lado del piano. De la misma manera también los pedales se van a poder dividir, el de la punta derecha y el de la punta izquierda, como dos pedales individuales para poder usar sostenido en medio lugar del piano y en el otro medio lugar del piano. Bueno, entre sus efectos trae reverberancia, que se puede poner de diferentes maneras. Se puede poner Whole Stadium, Large, Medium. Lo mismo pasa con el chorus. Cuenta con 10 canciones que ya están incorporadas en el piano para poder tocar sobre esas canciones. Si no vieron el video anterior, les recomiendo que lo vean porque fue bastante difícil armarlo. No encontramos un manual que nos diga cómo hacerlo, así que eso es una de las críticas que por ahí puedo llegar a tener. Muchísimas gracias por seguirnos, espero que se suscriban al canal, activen las notificaciones y nos sigan en Instagram y Facebook como La Sala Instrumental. Hasta la vista, gente. Chau, chau. Thank you.